Todos mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, eh, deseándoles siempre un excelente Shabbat. Asimismo, instándoles a que cada uno sigan eh, estudiando, escudriñando las escrituras, porque el tesoro maravilloso que existe es allí. Siempre nos ayudará a conducirnos de la manera correcta, a rectificar, a corregir cada uno de los pasos que muchas veces tenemos o estamos propensos a equivocarnos. Pero esto no significa que uno tiene que dar allí y no hacer nada o esperar que alguien le dé haciendo algo o que le dé un consejo cuando eres tú y yo igual somos responsables de cada uno de nuestros actos que seguimos en el camino, en este caso, en el camino del bendito sea. Bien, pues te invito a que voy a compartir en esta ocasión igual una reflexión tomada desde la Sagrada Escritura, ¿sí? Del libro de la Torá, de Shemot o Éxodo, capítulo 25, versos 1 hasta el capítulo 27, verso 19. Esa porción se refiere a la parashá Terumá. Y bueno, yo le he puesto como un título El brillo también del interior. Sí, me llamó mucho la atención el cómo está preparado en este caso el arca. Y en sí, se utilizó en mayor cantidad en todo lo que es el componente del Mishkan, o como le conocen en una de las traducciones, le dicen tabernáculo, pero en el Mishkan se utilizó en la mayor parte el oro. Y bueno, el oro ha sido constituido como también ahora, pues en la época de cuando se dio esto para construir, en este caso, el lugar para el bendito sea, en donde podía estar allí la tienda de reunión. Entonces, esto tenía un valor muy profundo, un valor que traía eh, de esa conexión de llevar hacia el bendito sea lo más hermoso, lo más preciado, quizás el valor más alto, que en este caso es el oro, ¿sí? Porque en las escrituras dice claramente que tiene que dar, ¿no? Tres, en este caso están tres minerales que están hablando, que en hebreo está escrito, es el Sahaf, sí, el B, un ratito estoy buscando acá. Safa, sí, Saja, Bajesep y un Hoshet. Sí, estas tres minerales eran, aparte de otras más, sí, pero estas eran las que tenía que presentarse como terumá o ofrenda, lo que se llama. Sí, terumá significa ofrenda. Entonces, pero hoy esto se ha distorsionado. Sí, tiene el símbolo ahora de poder, de riqueza, del que tiene oro es el más potentado, etcétera. Y sin número de cosas que se han producido cambios, pero en la época que se dio, cuando el Creador permitió y a través de Moshe le dijo al pueblo que traigan todo esto para construir, en este caso, el Mishkan, el templo, entonces tuvo que ser es es el mejor de lo que da, una conexión muy hermosa que se daba cada uno para entregársela y que esto sea pues algo
maravilloso, en este caso en la construcción del templo, que más adelante se construyó obviamente el templo de Jerusalén, el primer templo, y la cual igual estaba siendo, es revestido en todos los sentidos de oro también. Bien, entonces hoy vamos a ver en este caso, con respecto a lo que es de esta porción, a reflexionar bastante y espero poder satisfacer a lo mejor una explicación con respecto a esto que yo le pongo como el título de El brillo del interior, que estaríamos diciendo pues también como una ofrenda generosa, ¿sí? Como ya les dije, la parashat terumá, o sea, la palabra terumá, que es la palabra hebrea, significa ofrenda. En esta parashá, como las otras, mis amados amigos y hermanos, como las otras, tiene igual órdenes precisas, ¿sí? Órdenes que se relacionan con la vida espiritual de cada uno, esa conexión que debe llevarse. Y por esto es lo que dijo el bendito sea, en este caso, le dijo a Moshe. Y el Eterno habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda o terumá para mí. Noten esa palabra, para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí, ¿sí? Que en hebreo se dice, Vaidavera, Vaidaber, Yudhei Vajei o Adonai, el Moshe Lemor, Daber el Bene Israel, Beich Huli Terumah, Me'er Kolish Asher, Edibenu Libo, Tihu e Terumati, ¿sí? O sea, Terumah, se ofrenda para mí, así. Luego de pronunciar esta orden que dice en la escritura, en esta porción, le dice, será de oro, o sea, en hebreo, saab, plata, bahsef, bronce, un joshet, ¿sí? Todos estos elementos y otros también que se detallan en esta porción son las que están tanto para lo externo y lo interno del Mishkan, o sea, del templo. ¿Sí? Porque en esta porción se habla es de todo para ser la menorá, igual la menorá tiene que ser de oro puro, y así de todos los elementos, de todos los accesorios que van a ser esto que parte del templo, ¿sí? Pero el enfoque que yo voy a enfatizar es el oro, en este caso, porque todos los elementos para el Mishkan tienen que estar cubiertos, en este caso, de Sahab o el oro, como dice la Torá. Eso dice la Torá en el capítulo 25, 11 mismo dice el verso 11 de este capítulo 25 de Shemot, o Éxodo dice, la recubrirás de Sahaf, o oro puro, ¿no? La recubrirás dice por dentro y por fuera, es lo que dice la Escritura. Ahí tú puedes leerlo con tranquilidad en el capítulo 25, 11. Entonces es importante comprender la alusión o la comparación espiritual de este elemento como el oro que estoy tratando, ya que nuestra vida tiene un lugar donde receta la conexión con la divinidad del bendito sea, de Yud-Hei Vav-Hei. Es decir, el oro es un elemento que proviene del mundo, en este caso, inorgánico. ¿Qué es la palabra inorgánico? La palabra inorgánico es todo aquello que no viene de organismos vivos, ¿sí? Puede provenir de procesos de transformación firmados por el ser humano, por ejemplo, como botellas de vidrio, plástico, bueno, etcétera, ¿sí? Ese es inorgánico. Ahora, pues, como vemos, esto no está sujeto a un cambio, en este caso hablando de este elemento, que es el oro, ¿sí? A un cambio real. Entonces, llevemos esta idea hacia la conexión espiritual, que es la esencia, ¿sí? Que es la esencia dorada del alma humana, que no puede ser alterada,
¿sí? Es decir, no importa cuánto fuimos abusados por otros o por nosotros mismos. ¿De qué manera? Me explico de esto. Cuando digo abusados es la manera como le tratan, la manera como nos dicen muchas cosas. Y que muchas veces nosotros mismos también a veces nos tratamos con una situación no adecuada a nosotros mismos. No quisiera utilizar los términos, pero quiero decir que, por ejemplo, dice, yo soy un tonto. Bueno, tú no lo eres. O sea, en sí, adentro tú no tienes eso. Te consideras, pero es otra cosa, pero que tampoco si no lo eres. Entonces, más o menos con esta explicación, ¿sí? Como le digo, que a veces a nosotros mismos también nos abusamos, ¿sí? El núcleo de nuestra conciencia sigue siendo como una pieza de oro. Y ya la vamos a ver por qué. Así es como en este caso la pieza de oro no tiene cambios. Sí, no hay alteraciones que pueda cambiar. Su brillo se mantendrá, su forma será siempre. ¿Sí? Entonces, así es como en este caso el arca de, de madera, ¿sí? De madera de acacia, que está recubierto de oro, refleja lo maravilloso eh, de su brillo, su luz, que es la manifestación de la personalidad del alma humana, ¿sí? Ese que hay en nuestro interior, que este cuerpo simplemente es un móvil, es como un recipiente donde está allí, pero mientras que, en este caso, mientras que la madera puede reflejar, en este cambio, a cambios de nuestros sentimientos, es comparado así, porque la madera se puede cambiar, ¿sí? Puede producirse cambios de nuestros sentimientos y actitudes durante la permanencia de nuestra vida. Pero podemos desplegar y refinar nuestro carácter de madera, ¿sí? O sea, se puede dar forma, en otras palabras, para que brille con la luz que en este caso se reviste con el oro. Pero sin este elemento, en este caso, la madera, no tendría sentido de tener un valor así. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que sin este elemento, igual nuestra personalidad sería sin brillo. Ya le voy a decir por qué estamos requiriendo de este brillo. Y no tendrá sentido llegando a ser a lo mejor algo, simplemente algo inerte, ¿sí? Pero, ¿qué es este oro en cambio? Yo lo considero, ¿sí? A ese oro como la emuná. Esa emuná o la fe, como se llama comúnmente, y eso se lo dice que es que se le traduce a certeza, confianza, lealtad, de todo ello, ¿sí? Pero ¿a qué? ¿Lealtad a qué? A los preceptos, mandamientos que son mucho más que el oro, como dice en este caso David, el Melech David, dice el rey David, en tiempos, dice, tiempo es de actuar, oh bendito sea, o sea, Yud-Heh Vav-Heh, porque han invalidado tu Torah. Así comienza esta parte que les pongo. Dice, y el verso 27, estoy leyendo del capítulo de Salmos o Tejilín 119, ¿sí? 126 hasta 128. El 27, el 127 dice, por eso amo tus mandamientos, ¿sí? Por eso amo tus mandamientos, más que el oro puro. Mire, la comparación que hace que los preceptos, los mandatos del bendito sea, son mucho más de un valor superior, inclusive a lo mejor que dice más que el oro puro. El oro puro en ese entonces era considerado
el, diríamos, el valor más alto de aquella época. Entonces él está considerando que los preceptos hermanos, es mucho más que eso, pero de eso tenemos que nosotros sacar algo para nosotros. Por eso dice el verso del 128, dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos. O sea, cómo está considerando en sí, cómo tú debes considerar en ti también. Dice David, estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí toda senda de mentira. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos cuán maravilloso debe ser todo esto comparado que estoy llamando en este caso con la emuná. Es decir, mis hermanos, los preceptos del bendito sea, de Yudkei Badhei, nos lleva a encaminar en la rectitud. ¿Por qué? Porque la Torá es mucho más que ese gran valor que es el oro. Y esto estaba, obviamente, esto estaba en el arca, que en hebreo se dice Aarón, donde está guardado el pacto del bendito sea el pacto del eterno, que son las dos tablas, como testimonio para el pueblo de Israel. ¿Sí? Por esto va mucho más allá, porque si relacionamos esa madera cubierta de oro, esa madera de acacia, la alusión o la comparación de la madera que lo traigo es a nuestro ser, la madera a nuestro ser, a nuestro interior, ¿sí? Mucho más, dice, que muchas veces fluctúa entre dos extremos. Esos dos extremos a veces la una es idealista, virtuoso, espiritual, pero también en otras ocasiones el otro lado es consumido por emociones, que son parte de nuestros deseos negativos, ¿sí? Ambiciones contrarias, que muchas veces va en contra de la voluntad del bendito sea. Y de esta manera a decaer hasta llegar a un estado que de pronto hasta nos consideramos como nada. Entonces, tú y yo requerimos estar revestidos de la emuná, que lo comparo con el oro, ¿sí? Con ese oro que brilla, que no cambia, sino que se mantiene firme, inalterable. Lo cual se manifiesta, en este caso, viendo un poco tocando en la escritura, vemos en el libro de Revelaciones que hace un llamado a esa firmeza, porque esta porción o este verso que voy a leer de Revelaciones 13:18, lo hace a una iglesia que le está diciendo luego de las cosas que le menciona. ¿Por qué? Porque está diciendo que tú te crees rico y etcétera, no parece que no necesitas de nadie, pero sin embargo te aconsejo que eso no es. Entonces, ¿qué dice la escritura? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezcas la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas. Ahora, cuando vemos esta alusión o esta metáfora que estamos viendo que hace que compres oro refinado, estimo mis hermanos que no se está refiriendo al oro que hoy tienes allí en la joyería y de simplemente a eso. Sí, es lo que está llevando es a una comparación el valor de ese elemento, que el valor que necesitamos nosotros tener de parte del Eterno en nosotros mismos es lo que dice que busque, porque dice, porque de mí compres oro refinado, pero no se refiere simplemente a la riqueza, a lo que el mundo a lo mejor pretende, el ser humano pretende decir, es que yo quiero tener mucho oro para
para acercar la bendición. No, no, como les dije al comienzo, en esa instancia el oro tenía su valor y su significado y el pensamiento diferente del pueblo de Israel, el por qué iban a dar eso. Hoy ha cambiado eso. Hoy es el lujo, hoy es el que muchas veces se quiere decir que es que yo tengo joyas, cadenas, brazaletes, aretes, yo qué sé, etcétera, pero con el fin de a lo mejor demostrar a otro quién soy. Pero quizás eso trató de despojar en el principio para hacer entender de que ese oro, ese valor, así ese alto valor que en ese entonces existía, es lo que necesito que a mí también me ofrende. Entonces, esta figura simbólica de la necesidad del oro refinado es por la que ese otro lado del ser, ¿sí? En este caso, y nosotros como siempre decimos que está el Yeser Hatov, el Yeser Hará, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Entonces, ese lado se cree ser rico por sí mismo, o sea, en su ego, y que no tiene muchas veces necesidad de nada. Piensa que él depende de sí mismo y no depende de nadie. Pero eso no es así, por eso está diciendo, posiblemente hoy me refiero a decir, serán como como esta comunidad o iglesia, como le llama, que muchas veces pretenden manejarse con su propia teología, su propio dogma, sus propias doctrinas, su propio cambio, olvidándose de los principios de la Torá, del principio que el bendito sea dejó establecido, que el bendito sea puso para todos un solo manual. Y cuando nos conviene, cogemos una parte y cuando no nos conviene, desechamos todo o cogemos una parcita. Entonces, eso hace que hoy también está sucediendo que muchos se creen ricos, ricos de conocimiento de que yo con la teología he entendido de que para mí ya no es, bueno, siempre menciono esta palabra, para mí ya la ley ya no es. Cuando están yendo en contra de lo que los preceptos del bendito sea estableció. En esa arca, en ese arón, estaban allí elementos revestidos con el oro, pero en el interior había lo más preciado que eran las palabras o los preceptos del Eterno que había dado. ¿Sí? Entonces, muchas veces dice yo no tengo necesidad y por eso es que siempre aluden a decir, ah, es que eso fue para los judíos, es que eso fue para ellos. Y perdóname que digan en a lo mejor muchos a veces alucen a decir, ah, ¿qué eres judío? Posiblemente, como siempre he dicho yo, y lo he dicho muy con toda sinceridad, a lo mejor no lo soy, pero a lo mejor sea una de las expresiones. No conozco, no sé, pero lo que sí sé es una cosa, que he llegado a amar ese precepto, amar la Torá, amar lo que el bendito sea nos ha dado como un manual precioso para encaminarnos correctamente. Y ese es, y eso no significa ser judaizarte o que estamos judaizando a la gente, no, significa volver a ver al único, solo único eterno, abandonando esas dogmas doctrinarias que son Trinidad, que el domingo, que el rapto, que etcétera, que muchas cosas que hablan de una mil maneras, haciendo creer esa confusión a, a las personas. Entonces, hay iglesias así como esta, ¿no? Que dicen, yo por mí, yo dependo de mí. Y sí, es verdad, hay muchas iglesias que conozco yo que tienen sin número de personas y que se creen infalibles. No quisiera nombrar cada una de ellas, pero que hasta sueldos ganan los pastores, que sueldazos. Pero esto no es el caso. Lo único que me hago referencia es que muchas veces con todo esto piensan que ya están, no van a poder depender, aunque lo alaban y todo eso, pero más están preocupados que la gente venga y les dé ofrendas, diezmos y etcétera. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que estamos hablando. Y le dice en este caso, Juan está refiriéndose a lo que habla a través de esta revelación que le dice de mi compra oro refinado en fuego.
sea, purificado, puro, ¿sí? Entonces, le está diciendo, necesitas ese oro. O sea, le estás diciendo, necesitas esa emuná, esa fe, esa firmeza, esa obediencia, esa lealtad a lo que el Eterno ha establecido desde un inicio, porque Él no ha cambiado. No ha cambiado, mis amados hermanos. Cuando acudimos al diccionario, nos da la idea del significado del oro, porque el oro tiene, en este caso, la palabra sahab, tiene una raíz que no se usa, pero está en el significado de oro o dorado o amarillo, como en este caso algo que tiene de claridad, ¿sí? Recordemos que yo les estuve relacionando el oro con la emuná, porque lleva esa firmeza, ¿sí? Porque eso es lo que significa. Entonces, firmeza y no ocurre cambios. Por eso, la emuná, la fe tiene que ser así, firme, en obediencia y lealtad. Entonces, así es la palabra del bendito sea. La palabra del bendito sea no ha cambiado, como ya les dije anteriormente, no ha cambiado. Que hayan teológicamente han pretendido cambiar sin número de cosas y han creado doctrinas, eso es muy diferente. Pero las interpretaciones se han dado, o sea, las interpretaciones se han dado de diferentes maneras para crear sus propias doctrinas muchas veces. Pero no ha cambiado el sentido real, el origen que el bendito sea ha dado. ¿Sí? Entonces, esta palabra eterna no cambia, es fiel y seguirá siendo, y digo en el hebreo, Leolam Baed, por la eternidad. Esta palabra hebrea, emuná, ¿sí? Fe. Esta palabra emuná viene de la raíz amán. Amán significa mantener, estar firme, fiel, confiar, creer, permanecer, duradero, lealtad, verdad. Todo eso significa, ¿sí? Es la seguridad. Entonces, cuando nosotros vemos esta raíz, nos damos de entender que la emuná que viene de la raíz de Amán, entonces estamos, inclusive Amán significa el sentido de entrenar, de un experto, ser experto, un maestro excelente, ¿sí? Ahora, también vemos esta misma raíz que tiene emuná, tiene otra que es la palabra Amón, que es significado de sentido de entrenamiento, es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Es de entrenamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos sacar con todo esto? ¿Qué es lo que sacamos de toda esa búsqueda? ¿Qué es lo que te quiero compartir? Es que nuestro interior debe estar firme, seguro y con un constante entrenamiento para ser maestro excelente en tu casa, tu familia, en donde tú te encuentres. Porque cuando tú comienzas a enseñar, a decir las cosas como son la verdad, eres un maestro excelente. Porque es lo que dijo el bendito sea. Cuando Yeshua también dijo que ni una cosa cambiará. Y todo después más abajo dijo, cualquiera que enseñe esto hasta el más pequeño será grande en el reino. Eso es un maestro excelente. ¿Por qué? Porque todos los mínimos detalles de la Torá, del bendito sea que establecido en el Tanaj o el Antiguo Testamento, como le conocen, pues son eh, un documento o un manual donde nos ha dado el Eterno para que nosotros nos fijamos y vivamos como debe ser. Ahora, justamente Shaul habló también qué es lo que al hombre le convierte en bien y para bien. Y dijo de esa manera, en este caso, a su talmido, a su discípulo que es Timotiaco, ¿sí?
Le dijo claramente, está en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda escritura, no lo pongo aquí todas las escrituras, no, porque aquí hay que entender mucho eso. Bueno, eso no lo voy a hacer explicativo porque esto es otro punto que habría que tratar. Toda escritura es inspirada por Elohim, ¿sí? Y es útil para la enseñanza. Bueno, cuando hablo de Elohim estoy hablando de, de las traducciones como están escritas Dios, ¿sí? Pero no se refiere a que ahí se manifiesta tal vez Trinidad, como muchos he visto ahí que hacen unos estudios que en redes sociales que a veces se le ve, están ahí poniendo que sí, la palabra Elohim está ahí porque la palabra Elohim es plural, entonces como es plural, se imaginan, dice que ahí está hablándose de la formación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es así. Hay que estudiar muy bien por qué es la palabra Elohim. Pero bueno, aunque sí, creo que les he dicho alguna vez que la palabra Elohim es el poder, la grandeza del Eterno en su magnitud de lo que Él tiene. ¿Sí? Entonces, dice que es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción y la justicia, a fin de que el hombre de Elohim esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Equipado para toda buena obra. Yo dije hace un rato, entrenados o hábil, que viene también de la palabra amón, ¿sí? La raíz que es para la emuná. Entonces, si nosotros estudiamos con mucha atención los detalles de esta porción, vamos a notar que el oro siempre está siendo de mayor utilidad para recubrir los accesorios del Mishkan, o sea, del templo, así como para el mobiliario y la decoración del templo. Eso está ahí, si usted ve en Éxodo 25, 18, 38, 24 y también en Primera de Reyes 6, 22 y 28, pueden ver lo que está refiriéndose a para qué era el oro. Es que, y entonces, por esta razón que el pueblo de Israel captó ese mensaje de Moshe o de Moisés, que lo que dice en el Éxodo 35, 22, que dice, acudieron pues qué, los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso, y llevaron, en este caso, arete, artes, zarcillos, sortijas, collares, toda clase de joyas de oro, Sahar. Así está en el original, es en la lengua hebrea, Sahar. También todo aquel que hubiera mecido una ofrenda mecida de oro para el bendito sea, para ellos que ¿sí? Hoy, mis amados, hoy también debemos generar este deseo de llevar lo mejor ante el bendito sea. Y nuestra vida, tu vida, se revista del valor más alto de la palabra del Eterno, en ese interior, que brille tanto por dentro como por fuera. ¿Por qué? ¿Por qué lo relaciono con la vida interior y personalidad con el oro? Porque el oro tiene el símbolo también de integridad, de ser de íntegro. Eso lo dice, viendo el libro de Lamentaciones, habla algo de este que dice en el Lamentaciones 4:2, los preciados hijos de Sión una vez comparables al oro fino. Bueno, ahí viene otro, son menospreciados como tiestos de barro, obra de alfarero. Sí, muchas veces cuando no estamos dentro de las cosas, permitiendo que se brille tal como debe ser, escrito esa, como dice, en la mente, en el corazón, en nuestra mente, sea escrito, pues es lo que lleva muchas veces a que seamos muchas veces menospreciados o que no nos vean como debemos ser. Pero es importante entonces estar cubierto de un verdadero brillo,
brillo que no altere, que eso es la Torá. Ante nada que surja esos cambios en tu vida, sino que estés firme. Porque el momento que dejes de brillar, serás nada. Y yo también. Aparentemente, pues ser un hombre que tal vez profesa algo, pero que la vida a lo mejor sin sentido, haciendo cosas que no son, posiblemente contraviniendo contra los preceptos del bendito sea y haciendo nada, ¿sí? Entonces, es decir, lo que el ego, en otras palabras, lo que el ego se manifieste es lo que hace nada, ¿sí? Todo dejará de tener sentido de tu vida hacia el bendito sea, porque ya no mirarás como tienes que mirar, no amarás a alguien como tienes que amar, no entenderás, amarás por conveniencia y tal vez a lo mejor. Entonces, recordemos bien qué es lo que llegaron a entender, en este caso, la importancia de la vida espiritual, que se le considera que la vida de cada uno es como un Mishkan, un Mishkan, y en medio de ellos está los elementos de mucho valor, como en este caso el oro que revistió el arca. Y que dijo Kefa, me voy allá, al libro de Primera de Pedro 1:7, que dice, para que la prueba de vuestra emuná, bueno, fe, ¿sí? Fe, traducida en las traducciones, fe, mucho más preciosa, dice, mucho más preciosa que el sahab, el oro, en el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, en cabod o en gloria, en honra, en la revelación de Yeshua HaMashiach. Por eso lo considero que la fe es, o sea, la emuná le considero como un oro. Le comparado en esta ocasión el brillo de tu interior, cómo tiene que estar esa emuná, ¿sí? Que es mucho más, dice, mucho más precioso que el oro. ¿Cuáles son esos mucho más preciosos que el oro? Obviamente, los mandamientos dados por el Eterno, por el bendito sea, que tenemos que amar y que no ha cambiado, ni tampoco se ha caducado. Le digo así, tal vez una palabra que no estoy a lo mejor usando de pronto adecuadamente, ¿sí? Pero por esto la misma escritura nos lleva a preguntarnos, ¿qué era realmente lo que tenía el modelo del Mishkan? Un modelo espiritual, ¿sí? Un modelo espiritual o sombra de lo que había de venir, dice la escritura. Dice en Hebreos capítulo 8:5. Bueno, sé que para algunos que no consideran, en este caso Yeshua o lo que sea, pues sé que a lo mejor dirán, bueno, es que eso es cosa del Nuevo Testamento, no tiene que ver. Sí, pero lo estoy relacionando de lo que está hablando con respecto al Mishkan, porque está haciendo es trayendo esa parte hacia acá y diciendo, ¿sí? Y entonces los voy a leer, los cuales dice, son figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué era el Mishkan? ¿Por qué se revistió con oro la mayor parte y todo lo hizo, pero un modelo? Porque dice son figuras y sombra de las cosas celestiales. Como fue advertido a Moshe, o sea, como fue dicho que tiene que hacer cuando estaba por terminar el Mishkan. Pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte
¿sí? Hebreos 8:5. Eso está, le dio, el bendito sea, le dio la directriz para que haga exactamente el Mishkan o el templo como tiene que ser hecho. Entonces, al encontrar el dato de que Emuná, que estamos allá, sí, que Emuná, que es como el oro o como Sahar, quiero concluir la idea que mencioné adelante, de la gran importancia de que la madera en este caso debe estar cubierta de oro. Nuestro ser, esta vez, es como una madera. Y en ese interior, Aarón o el arca debe estar conectado con la vida espiritual de la persona. Porque dos datos nos llevan a afirmar el por qué le relaciono el oro con la emuná. Miremos. En el libro de Devarim, o Deuteronomio 32:4, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Elohim de fidelidad. Sin injusticia, justo y recto es Él. Esta palabra en el lenguaje hebreo para determinar fiel o fidelidad se dice emuná. Ahora, otro dato también que está en la misma escritura, en el libro de Éxodo 17:12 dice: Y como los brazos de Moshe se entumecieron, tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella y Aarón, se confundan Aarón con Aarón, ¿sí? Aarón es el arca donde está, que estamos hablando, la que fue revestido de oro y la que es la que está representando lo que estamos haciendo una alusión a nuestra vida que debe estar también revestida con ese oro, pues estamos comparándonos como esa madera que necesita ser revestida de oro para tener un valor, ¿sí? Entonces dice, Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por el otro, y estuvo firmes, ¿sí? Estuvo firmeza en sus brazos, y tuvo firmeza, perdón, en sus brazos hasta que se puso el sol. Esto era por cuando hubo esa guerra que estaba dándose en ese momento, la pelea, que era la lucha que estaba. Entonces, Moisés, mientras mantenía los brazos elevados, el pueblo estaba ganando espacio en la guerra y cuando bajaba, en cambio, comenzaba a ceder. Entonces, tiene mucho, es la historia que habla, pues está ahí, en todo el capítulo 17 se puede leer. En esta porción encontramos la palabra, en este caso, también igual. La palabra hebrea emuná, que está simbolizado o que significa como firmeza. Si nosotros vemos en el lenguaje hebreo, en las letras hebreas, esta palabra ahí dice emuná, ¿sí? Claro, que está ya en la traducción está puesto firmeza. Por lo tanto, entonces es necesario conocer emuna de qué raíz procede. En este caso, si hablamos de qué raíz viene la raíz, en este caso, como ya les dije, la emuna viene de la raíz de amam. ¿Qué significa estar qué? Seguros, fiel, firme, duradero, confiar, creer, verdad. Ese es lo que viene esa raíz, ¿sí? De la raíz amán. Emuná viene de la raíz amán. Entonces, de este mismo verbo, también se deriva tres términos de este verbo, que se puede decir amén, que siempre está siendo utilizado en todo momento en este caso, en las comunidades, en las iglesias, especialmente, todo es amén. Entonces, pero hay que entender el por qué estamos utilizando eso y por qué lo decimos, porque a veces yo he visto, créanme, en ciertos videos cómo hablan
no quiero, como les dije, expresar porque este, mi canal no es para causar este, polémicas entre personas. Yo sé que no están haciendo lo correcto, yo sé que están equivocados, yo sé que no es, porque alguna vez yo también lo estuve, pero esto no me embiste para yo ir en contra y comenzar a hacer a lo mejor, como muchas veces hacen esos debates, que muchas veces nada tiene sentido y que a la final no ha logrado nada. Pero sin embargo, hay que decirlos que están mal utilizando los términos. En todo es amén, ¿sí? Entonces, amén también significa así sea, ¿no? ¿Sí? O verdad, que está esto muchas veces como 30 veces utilizado en este caso en el libro de Salmos, se puede ver en el 106, 48, ahí también puede verificarse, sí. ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra raíz más tenemos? Emet, de esta misma raíz, ama, también se dice emet, que significa verdad o verdadero, ¿sí? Está igual en la escritura, hay como 127, creo que está aproximadamente, se encuentra, ¿sí? Pero también esta palabra de este Amán, como ya les dije, pues estamos hablando de emuná, que significaba fidelidad, obedecer y creer, ¿sí? Miren qué importancia es entender, en este caso, el lenguaje hebreo y conocer. Yo siempre he dicho, no soy ningún doctor, no soy eh, erudito, no lo soy, pero lo trato de hacer y yo agradezco al Creador que me ha dado esa oportunidad de entenderla y poder escudriñarla y verla en los textos hebreos. No hablo ni fluidamente ni nada por el estilo, pero entiendo cada una de esas letras, cómo puedo leerlas y todo, y cuando voy descubriendo encuentro la maravilla que es para uno entender y enriquecerse en nuestra vida espiritual. Entonces, por esto, esa palabra, o que viene de esa raíz ama, la palabra emuna, es emuna, que se compara o que estoy comparando con el oro, tiene que ser esa lealtad tuya y la mía, esa fidelidad y también obedecer, perdón, y creer en alguien que es uno y único. Siempre instaré que no hay Trinidad, que no hay lo que están diciendo. Si trataron de divinizar, la copiaron a esa filosofía griega, que todo lo divinizaban igual, también en el romanismo y también en esto han divinizado muchas cosas. Entonces, esa emuná debe ser personal, no religiosa, la que esté firme y obedeciendo a la voluntad del Eterno. Cuando digo de la emuná religiosa me refiero a que tú crees en esto, tú crees en lo otro y lo crees. Y tienes muchas cosas que te han hecho creer y te dice, ten fe por la fe. Y cuando de pronto no sucede, comienzas a describir. Y alguien vino con otro. Hablemos decir que viene como una doctrina diferente, pero que es de la misma escritura. En este caso, si yo hablara en los términos que muchas veces se podríamos hablar, que más adelante se habla, por ejemplo, utilizando ciertas herramientas que son como la gematría dentro del pueblo judío, entonces hay cosas que ya se entiende otras y dicen, no, esta es otra doctrina y comienzan a... ¿Es por qué? Porque esa es una fe o es una fe prácticamente, es una fe religiosa, pero la fe personal no es religiosa. Es la que te lleva a estar firme, obedeciendo a la voluntad del Eterno. Es decir, te pueden venir muchas cosas. Cuando tú entras a las redes sociales, cuando estás ahí viendo muchas cosas, hay sin número de cosas que te dicen y que te hablan que si no tienes un fundamento firme en la roca, en la Torá, y no se ha escudriñado como debe ser, seguramente comenzará a tambalear y ahora. Pero es que acá dice una cosa, es que acá dice otra cosa, y acá y ellos dicen otra cosa, y ahora entonces, ¿qué mismo?
te invito a reflexionar alguna vez, creo que hice un video de esto cuando miraba, no recuerdo bien, de de una película, que en esa película, cuando llegamos acá, hacía notar que ese hombre vino todo con una luz diferente, pero cuando acá perdió esa parte, esa luz, ese controlcito que tenía, y luego comenzó a creer en el budismo, en el cristianismo, en el etcétera, en el islámico, y bueno, y sin número, y que él a la final estaba el uno y lo otro y acá, no sabía. Ese es algo como por decir, te digo, como una fe religiosa, de que cuando te dicen acá, que por esto te salvas, estás allí. Y cuando te dijeron acá, no, es que por esto te vas a salvar, también estás allí. Pero dijeron por allá, ah, no, es que nuestra iglesia es la iglesia de sanidad y todo eso, porque nosotros estamos, y también te vas allá. Y al final no estás en ninguna parte. Esa es una fe religiosa. Pero la fe pura, cuando vienes tú, esa emuná, es la que tú obedeces lo que dice la escritura y haces que vives conforme a esa escritura y encaminas tu vida conforme a esa escritura, no te moverá a ningún lado porque tú sabes que hay el uno y único soberano de todo que en ti está y sobre ti está, y Él es sobre todo, Él es el omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente en tu vida. Esto nadie te podrá cambiar. Esa es una emuná personal tuya que nadie puede moverte a ti, que te lleva a estar obedeciéndote a pesar de las situaciones que te digan. Sí, yo he visto, como le dije hace un rato, un comentario. Eh, Tengo también, hago a veces en TikTok ciertas cositas y pongo a veces cuando publico esto igual ya en YouTube, le digo, ya está el post que le hago, le digo por si acaso el video de esto y por acá. Y por ahí alguien salió diciendo, ay, ¿qué eres judío? ¿Que hablas de judío? No sé cómo, bueno, no le puse tanta atención. Como le digo, no me gusta estar en polémica, ni contesto tampoco porque no es para qué contestar. Sí, pero piensa que solamente por ser judíos, no. Si entendiera una palabra, ¿de dónde viene judío? ¿Y cómo es judío? ¿Qué significa realmente Judá? ¿Qué significa esa palabra? Porque la palabra judío viene de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, no estarías criticando, pero sin embargo, seguro estoy que muchas veces de hablar así, a que eres judío o que estás judaizando. Entonces, si hablaran de esto, seguramente, yo lo estoy seguro que estarás agarrado a esa Biblia que muchas veces piensas que ni siquiera te imaginas de quién habla y por qué. Y cuando entiendas, se dará cuenta esa persona que está hablando contra su propio ser mismo. Es como está diciendo, a sí mismo se está criticando, ¿sí? Pero bueno, es el caso de comentario, no voy a estar aquí afirmando en eso. Entonces, de igual manera, entonces nosotros, de igual manera, las pruebas que vienen son buenas, que nos ayudan a refinar nuestra vida, ¿sí? A confortar nuestra vida espiritual. Precisamente, la permanencia de Israel en el desierto hizo que alcanzaran ese nivel espiritual como los patriarcas, que llevaron a experimentar la diferencia con otros pueblos de aquel entonces. Es decir, tuvieron que dejar costumbres idolátricas de otros pueblos que también estaban a lo mejor practicando y tuvieron que dejar. Recordemos esto siempre, mis hermanos, que con el oro estaba cubierto el arón, tanto por dentro como por fuera. Es por eso que surge la interrogación. Este pueblo que experimentó ese nivel espiritual, que llevó esa ofrenda,
¿sí? Le llamo una interrogación. ¿Cómo está nuestra vida interna y externa revestido? ¿Está siendo un solo cuerpo revestido de oro como el Aarón que ya no se ve la madera de acacia, sino solo el Aarón de oro? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender muchas cosas, que nuestra vida tiene que ser ese proceso muy maravilloso de llevarnos a que tenemos que ser un cuerpo único que debe ser en la emuná, en la confianza, en la obediencia al bendito sea. A propósito de, para esta idea que voy a seguir concluyendo, lo hago con lo siguiente, que tanto Sahab y Aarón, o sea, en otras palabras, el oro y el arca, en el método de la gematría son el mismo valor numérico. Sahab tiene un valor numérico de 14 y Aarón tiene el valor numérico de 257 y que ese valor reducido llega a ser 14. Entonces, siendo en este caso el mismo valor que la palabra oro, que ahora son una sola cosa. Estos valores, tanto el uno como en este caso del otro, nos da un resultado de ¿qué? Del 14, nos da un resultado de 5. Este número 5 es equivalente a la letra hebrea Hei, que significa gancho, ruaj, ¿sí? Pero no gancho, sino el Hei es ruaj o viento. Por esto se dice que el arca o Aarón, ¿sí? Es algo, en este caso en el pueblo, nuestro pueblo judío, se dice que es algo sagrado. Ahora, según el comentario de los sabios, dicen con respecto, en este caso, qué es lo que había dentro de ese Aarón o el arca, dice que el arca es, en este caso, el comentario le dice, el arca es el corazón de todo el conjunto que, a través de la cual todo el sistema recibe su energía vital. ¿Sí? Son comentarios que hay una Torah comentada que se llama, entonces estaba estudiando y le vi que dan este comentario, sí. Dice entonces, porque dentro del arca estaba ¿qué? Las segundas tablas de la Torá y los restos de las primeras. Por esto es la esencia misma. En este caso yo le estoy diciendo, como refiriéndome a las tablas, refiriéndome al resto de, de lo que está ahí en el Aarón, me refiero, es la esencia misma de la palabra del bendito sea. Que esa esencia es la que da esa luz. Es por esto, es por esto que David decía, lo que ya leímos anteriormente, que ama los mandamientos más que el oro refinado. Quienes, mis amados, quienes amamos al Eterno, el momento que seamos, amamos al Eterno, pues soy parte de ese plan del bendito sea, y aunque me digan si que eres judío o que eres, sí, y si, créame, yo si tengo los elementos, en este caso de la kipá, el talit, sí, pero lo uso yo cuando quiero hacerlo, lo uso. Pero eso no significa que solamente porque soy judío o porque me han judaizado o porque quiero judaizar, no. Es porque amo, porque son parte de lo que eso ha hecho la entidad, la diferencia entre un pueblo y el otro pueblo en aquel entonces y se vive hasta el día de hoy. En este caso, allá en Israel. ¿Sí? Quienes amamos en este caso al Eterno, tenemos que brillar lo mismo. Amar a Yud-Hei Bad-Hei conlleva amar al prójimo. Sí, es verdad que a lo mejor en este medio algo se me fue de pronto, hablé, pero no es que estoy hablando de por criticarte, por hacerte un daño, sino para que comprendas que no es necesario de lo que tú estás pensando, sino acude a las escrituras
y mira en las escrituras y te vas a dar cuenta de que tú y yo somos de un solo creador, sino que tú no estás comprendiendo y yo a lo mejor llegué a comprender algo de que el creador me ha permitido comprender. Eso es lo único. Pero de ahí todos somos de un solo creador, porque a ti no te creo. Si en este caso, poniendo así, con todo respeto a mis hermanos y amigos de la audiencia, quiero decirles, quizás el testigo de Jehová no tiene otro, no sé si tiene otro Dios, y el cristiano otro Dios, y el evangelista otro Dios, y los judíos otro Dios. No creo. Hay uno solo que creó al ser humano, ¿sí? Y por eso es que en este caso, cuando yo estoy diciendo, conlleva amar inclusive a nuestro prójimo, es lo que nosotros entendemos lo que dijo Yeshua claramente. De estos dos mandamientos penden toda la Torá y los profetas. Lo que estoy hablando del libro de Mateo 22, 34 a, al 40, donde cuando le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mandato principal? Él lo dijo, amar al Creador con todas tus fuerzas, con todo. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto es lo que dijo, de estos dos mandamientos penden toda la Torá, toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, estoy hablando, es decir, que lo que brilla en el interior debe brillar en el exterior. Porque esa arca estaba revestido tanto por dentro por fuera de oro. Y la emuná debe ser así, por dentro y por fuera. Entonces, cuando estas dos palabras hebreas, Sahaf y Aarón, tienen el mismo valor numérico que decíamos de 5, nos da una alusión que se trata que ese es donde estaba la Torah como tal, ¿sí? Que obviamente la Torah tiene que estar en nuestra vida, ¿no? En tu interior y en la mía, que es la que llevará, pero en ese entonces, en aquel tiempo, se dio esa importancia a que se dé cuenta del grado, del nivel de lo que era, en este caso, el templo también y las cosas que eran sagradas. Que no cualquiera podía acercarse y decir, hacer las cosas de allí, cualquier, en este caso, servicio, no, sino alguien que el Eterno mismo había dicho, en este caso, a lo que era a todo Aarón y Araón, perdón, y a sus hijos que eran el sacerdocio, ¿sí? Los Kohanim. Entonces, tomando como referencia al comentario que dice en el verso 16 del capítulo 25, que dice, pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Hay una opinión asimismo de quienes comentan con respecto en la Biblia comenta, la Torah comentada. Dice, opina que se refiere a las tablas con 10 mandamientos y otros se refieren a la Torah. Bueno, cual sea la situación, la opinión o lo como sea, sí nos lleva al valor que tiene en el interior del arca, en el interior de tu vida, que está cubierta de oro puro, de esa emuná. Ese oro, dijimos que estamos hablando de la emuná, que de igual manera, tanto emuná y terumá, en este caso, hablando otra vez de valores de gematría, tanto la emuná, o sea, la palabra de fe, y tanto la palabra ofrenda, que significa terumá, tienen igual el mismo valor cuando vemos de tres. En este caso, dice porque emuná, ¿sí? Emuná es un valor numérico de 102 y su valor final es 3. Teruma tiene un valor numérico de todas las letras sacadas del valor numérico 651 y el valor reducido es 12 y el valor final es 3. Mire, estos valores hacen uno solo. En otras palabras, estas dos palabras, tanto teruma como emuna, tienen el mismo valor, son igual que estamos diciendo como tiene una sola idea. ¿Qué es la ofrenda? ¿Cómo debe ser? En obediencia, en lealtad.
¿sí? En guardar los preceptos como tal. Eso es lo que lleva a una verdadera ofrenda, un verdadero terumá, ¿sí? La firmeza de una ofrenda que nace, en este caso, desde el interior, es la que sale con esa generosidad, que el Eterno recibe y es aceptado. Tal como dijo en este caso el bendito sea Moshe. ¿Qué es lo que le dijo? Diles a los hijos de Israel que tomen para mí, es lo que dijo el bendito sea. Terumá, una ofrenda de todo hombre cuyo corazón les mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. ¿Sí? Que está ahí en el verso 2 del capítulo 25 de Éxodo. Por esto, cuando escudriñamos la escritura, podemos encontrar palabras como estas que dice, en este caso en el libro de Job. Pero yo, dice, pero ya que él conoce, él, ¿quién? El bendito sea, él conoce el camino que yo sigo, que me pruebe y saldré como el oro. Sahab, así está escrito en hebreo. Mis pies han seguido fielmente tus huellas. He guardado su camino sin torcerme. No me aparté del mandamiento de su boca. ¿De dónde no se ha apartado? Del mandamiento de su boca. Y atesorar, perdón, a, atesoré sus dichos más que mi porción señalada. Ese que está, que acabo es ver, es en el libro de Job, capítulo 23, y es al 12. De esta porción, mis amados, igual produce interrogación. ¿De qué camino está hablando Job o Job? De vivir conforme a los preceptos del bendito sea que dice, no me aparté del mandato de su boca. Entonces, ¿qué había en el Aarón? Mandamientos o la Torah. Esto es la que hace que nuestra vida siga en la rectitud, en la obediencia, en la firmeza y ser leales o fiel, lo cual nos llevará, lo cual no nos va a llevar a cuestionar al Creador y decir como ciertos mandatos o ley no tenemos que guardarlas porque ya estamos bajo la gracia y ya no bajo la ley. No nos llevará a cuestionar así. ¿Por qué? Porque entendemos muy profundamente qué es lo que tiene el verdadero significado, lo que es la escritura. Mis amados, si así cuestionamos, quizás para mis hermanos en Emuná y Yeshua, eh, posiblemente esto a lo mejor ya lo tendrá muy claro, pero lo hago para mis amigos, mis amigas, para mis oyentes, que entiendan del grado de la importancia del bendito sea que estableció a través de la Torah, o como le conocen, la ley. Entonces, si así cuestionamos, muchas veces hay situaciones que se cuestionan o teológicamente pretenden justificar cuando no comprenden, cuando no entienden, cuando no están, pretenden justificar algo que sale fuera del contexto y ya no somos leales a los mandatos y nuestra vida o el interior está un vacío. Y, y no tiene el revestimiento de ese oro, de esa emuná que debe ser revestida, que tiene que brillar. Recordemos que hay que brillar desde adentro hacia afuera, porque tanto adentro está y tanto afuera está revestido de ese sahab, de esa pureza, que es producto de tener amor a sus mandamientos. Por eso Yeshua dijo, amen los mandamientos, amen los mandatos. Si me amáis, guardad, dijo, ¿sí? Y guardad es amar, porque amamos podemos guardar, ¿sí? Sus mandamientos. Y guardarlos, ya que, miren, con esto finalizo, miren, cada mandato, cada cosa que está en la escritura salió de la boca del Eterno y
salió de toda su voluntad divina para el ser humano. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para cambiar ciertas cosas que no tenemos ni la autoridad suficiente para decir que esto ya no es para nosotros? Amados amigos y hermanos, les agradezco por escucharme y lo hago con mucho respeto a vosotros. Repito, no soy un gran erudito, pero todo lo que entiendo, todo lo que voy aprendiendo y escudriñando la escritura es la que comparto a vosotros, esperando que esto a ustedes también les pueda ayudar en algo. Es maravilloso como inclusive cuando hablé en la gematría que estaba diciendo las comparaciones, cómo se equiparan con la misma numeración y se convierte que tanto Aarón, Sahab son lo mismo, ¿sí? Que se crearon, sí, por eso, si nosotros vemos ese Aarón era único y ahora el Terumá igual, la Emuná igual, son todos uno y únicos que nos dirigimos al bendito sea, al eterno, como uno y único. Te lo agradezco porque tú sé que con este like que tú pondrás, y a lo mejor otros no. Bueno, lo que he entendido, comparto para vosotros y espero que si para muchos a lo mejor no lo es, pues está bien. No lo, por esto no vamos a hacer como muchos hacen. Si no crees, pues ya le consideran como que nada tiene que ver con ellos y creo que no. Seguiremos siendo ese mismo, esa amistad, esa de ser amigos, hermanos, y qué decir con nuestros hermanos de Yeshua, quienes estamos retornando del sendero antiguo, retornando a raíces hebreas. Propósito de raíces hebreas no simplemente es como una religión más, sino es mucho más allá que tenemos que nosotros entender de que estamos retornando para despertar en nuestro interior y guardar el verdadero sentido de la Torá, de la Escritura, que está, ya que se ha manipulado por muchos siglos hasta el día de hoy y se ha dado a entender otras cosas que nada tiene que ver con la esencia misma como lo fue transmitido en el principio. Así es que mis amados hermanos, les deseo y amigos, les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que el bendito sea les bendiga y pues seguiremos viéndonos y compartiendo en las semanas que continúe, pues si el Creador permite así y los cielos nos permite volver otra vez, estaremos aquí compartiendo lo que es la reflexión con respecto a lo que es de la escritura. Por lo tanto, un fuerte abrazo para todos y bendiciones para todos. Quien habla es Juan Aliauca. Igual mi canal es Juan Aliauca Raíces Hebreas. Y en TikTok igual está con mi nombre. Pueden encontrármelo. También a veces estoy ahí proyectándome a poner algunas cositas pequeñas de reflexión y también de un poco de meditación y como un pequeño consejo. Bien, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión y un fuerte abrazo.